vacunarme, y digo histórica porque fue el primer día de la vacuna de AstraZeneca en Panamá. Y yo quiero dos cosas. Una, aplaudir la organización y la atención que uno recibe desde que llega al perímetro del estadio Rommel Fernández. Eso allí es a otro nivel. Te orientan, te guían, te atienden, te dicen esto es por aquí, esto es por allá, con un amor y con un cariño maravilloso. Entonces, ahí hay personal del 2030, de la Teletón, hay gente del Ministerio de Salud, hay miembros de la Policía Nacional, allí hay un equipo humano extraordinario, incluso el despacho de la primera dama dándole a uno la atención necesaria. Y para cualquier cosa que te sucede, allí también hay equipo de salud por si hay algún tipo de reacción con ambulancia y todo lo demás. ¿Cómo me fue? Bien, siento que bien. ¿Qué puedo decirles de mi experiencia después de la vacuna? Bueno, anoche y esta mañana siento como si hubiese tenido una pelea con Mike Tyson en sus mejores tiempos. Me siento un poco estropeado, sí, me siento un poco destemplado, dicen allá en mi tierra, pero estuve leyendo y fui advertido incluso por parte de la gente de salud que estaba allí que eso podía pasar. Hay gente que no le ha pasado nada, hay gente que se siente bien, hay gente que nada más le duele el brazo. Ahí me acaba de escribir una amiga, compañera de colegio, que me dice que ella está con los mismos síntomas que me siento yo en este momento, que es un poco como si uno se fuera a resfriar. Y esto es el efecto de cualquier vacuna. Hay gente que le pasa esto con cualquier vacuna. Así que así estamos nosotros hoy y eso no ha impedido que estemos al pie del cañón, que estemos trabajando. Nos tomamos un par de Tilenol y seguimos para adelante, porque yo sé que esto es pasajero, pero ya con el favor de Dios estamos vacunados. Se nos advirtió que la segunda dosis va a ser entre de 10 a 12 semanas. Eso va a ser por el mes de julio. Y eso le estuve leyendo también que esta vacuna de AstraZeneca, mientras más tiempo pase para la colocación de la segunda, tiene mayor efectividad. Todo eso lo estuve revisando en la literatura de la vacuna. Me decía don Gaby, que está aquí con nosotros, que a él le pasó fue en la segunda dosis. Don Gaby. Sí, señor. Mira, pero Álvaro, hay que ver la otra parte más importante. Tu cuerpo ha reaccionado mucho mejor que si te hubiese dado el COVID. Vamos a comenzar por ahí. Porque el COVID te arranca con 5 días después, con fiebre, dolores del hueso, como si fuera una gran, como le llamábamos, un gran trancazo, como se llamaba antes. Entonces yo creo que esa reacción del mismo organismo tuyo y cada uno tiene diferentes posiciones y defensas de su organismo y actúa. Y eso pasa con toda la vacuna. Cuando te ponías el H1N1, uno sentía como que se iba a resfriar, pero era la reacción a cualquier intención de virus de atacar el organismo tuyo. Entonces, me parece que esos inconvenientes no son como para pensar no ponérmela. Peor te va si no te pones la vacuna. Hemos estado un año encerrados para evitar enfermarnos y morirse como los 6.000, casi 6.200 personas y familiares que han perdido gente con esta pandemia. Entonces, debemos ser propositivos. Y te quiero decir adicional, así como te sentiste satisfecho, eso se llama la participación de la sociedad civil, dígase 2030, junto con el gobierno y junto con todas las personas con un mismo objetivo, salvar a Panamá de esta pandemia. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que ver, lo positivo, y quitar la imagen esa. Cualquiera vacuna, nadie se fijaba la H1N1 de dónde venía, ni de qué casa comercial, pero uno buscaba eso para evitar el dengue y la malaria. Todas las vacunas son buenas, para eso se inventan, para defender y apoyar el organismo de cada uno en la defensa contra esa bacteria o esos virus que te pueden atacar. Me decía mi hija que ya terminó materias de medicina
ese es un síntoma positivo. Eso quiere decir que la vacuna está haciendo su trabajo dentro del organismo, está luchando en este momento. Así es, Así así es. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar, don César, porque tenemos a don Gaby 10 y nos gustaría saber un poco acerca del plan, del proyecto país que tenemos en coordinación, empresa privada, gobierno nacional, para echar adelante esta carreta entre todos, así como estamos haciendo las cosas en el Rommel Fernández, que están saliendo bien. Eso demuestra que los panameños, cuando nos proponemos hacer algo, lo hacemos bien y sentamos cátedra. Bueno, aquí en el tema económico y de reactivación, esto es una tarea de todos para dar una milla extra y tratar de salir de el atolladero en que nos encontramos en este momento. Don Gaby. Sí, gracias Álvaro por la oportunidad. La verdad que hace rato yo no quería salir en entrevistas ni nada por el estilo, porque yo soy de la opinión y comparto que cuando uno es líder de un gremio, así como fue César en el Colegio de Abogados, uno debe preocuparse no para estar permanentemente, sino pasar la batuta a diferentes personas para poder crear líderes, porque entre más líderes puede haber, mejor país tenemos. Y una de las cosas básicas que tenemos que preocuparnos es que el sector privado no ha habido una campaña sistemática en varias ocasiones de los detractores del sistema económico donde dicen que el sector privado fuera como el enemigo. Al contrario, si al sector privado le va bien en un país, el país florece. Si yo tengo ganancias, yo pago impuestos, los impuestos se revierten. Bueno, deben revertirse para regresar a lo que son todos los servicios que deben darle a aquellos otros que en un momento dado no lo tienen. Entonces yo creo que tenemos que hacer el enfoque de que el sector privado necesita mover. Yo he tratado de que en todo momento y en todos los gremios donde he participado, transmitir que es responsabilidad de todo empresario salir a ayudar en el país donde está. Panamá tiene buenos panameños, mucho más que los malos panameños. Entonces, no dejemos que malos panameños o personas con otros intereses importados, por usar el término, quieran acabar con este bello país. Y eso es parte de lo que... En el CONEP nosotros fue un trabajo, hemos estado trabajando todo este año junto con el gobierno, buscando las mejores soluciones al problema que teníamos como gobierno, como empresa privada, como trabajadores y como lo más importante, el gran paraguas como país. A todo el mundo le iba a afectar esto, porque la salud es básica para poder nosotros lograr trabajar y poder rendir beneficios al país. Entonces, en el sector, en el CONEP, fuera de la parte que estuvimos trabajando para apoyar por el problema de salud, decidimos ver ahora cómo vamos a hacer una reactivación. Y comenzamos a trabajar, a buscar, porque ese es otro de los problemas. Y tú no te debes preocupar ni ninguno de los que está. Si el problema es plata, no hay. Entonces tenemos que, con las pocas que tenemos, sacarle. Es como cuando tú te comías una naranja, tú pelabas y comenzabas a chupar y ya cuando el bagazo ya no tenía nada más, ya tú soltabas, pero si no, tú le sacabas hasta la última gotita que podías sacarle chupando una naranja. Entonces, así mismo estamos con el país. Tenemos que exprimir con los pocos recursos que tenemos para rendir la mayor cantidad de él. Entonces nosotros nos reunimos y hemos sacado esto. No son los únicos. Lo que pasa es que si nos quedábamos haciendo una gran lista, terminaba el año y todavía íbamos por los 186, para decirte un número. Y entonces no habíamos... Entonces lo que quisimos hacer concreto y plasmarlo en un documento que le entregamos al señor presidente de la República, quien lo acogió de una forma muy positiva. Y te quiero decir que también fue una buena impresión en esa reunión que nada más duró hora y cuarto, porque fue bastante eficiente para que te des cuenta. No, ahí no se habló nada de lo que estamos dando vueltas. No. Concreto, a lo conciso, a lo necesario. Entonces, el documento que preparamos, que tiene 40 y pico, casi 50 páginas, ya no sé cuántas tiene, el documento, hicimos esa presentación de las 47 primeras,
pero lo que queríamos buscar era que se instalara, y se logró ya que el señor presidente instaló una comisión de alto nivel para la reactivación económica y entonces poder trabajar permanentemente. No hemos dejado a nadie por fuera, al contrario, hemos aceptado toda la colaboración, no importa el sector económico en que estés, porque eso es lo que tenemos que tener. Oídos suficientes, por eso Dios fue tan genial. Una sola lengua y dos oídos. Hoy el doble de lo que hables. Entonces tenemos que tirar esa línea, esa es la línea que tenemos como país que debemos buscar. Nosotros presentamos 47 propuestas que porque vamos a hacer una pequeña historia. Álvaro, permíteme hacer una historia. ¿Qué representa para el país el sector privado? En el crecimiento, en inversión, niveles del 80%. ¿Qué pues? Eso, ¿qué trae eso? Empleos formales. 70% de la economía del país estaba así, con empleos formales. Ahora tenemos un problema. Por la suspensión de labores, la gente tenía que ver qué hacía y hay mucha informalidad. Pero bueno, esa informalidad tenemos que volverla a canalizar. Apenas la economía se comienza a reactivar, esa informalidad se convierte en formal, porque si esas personas resultaron exitosas en el negocio que estaban haciendo, ellas van a hacer y cumplir con toda la formalidad de una empresa. Si no, buscarán trabajo en donde estaban y harán las funciones de lo que estaban haciendo. Lo importante es que todo el mundo pertenezca a la sociedad. ¿Qué quiere decir a la sociedad? Significa un empleo, un ingreso, un pago de seguro social. El seguro social se ha visto mermado porque se redujo mucho de las cuotas obreros patronales. Un pago de los servicios públicos y un mejor servicio público de la salud y todo lo demás que necesita, agua, salud, energía, todos los servicios que necesita el ser humano para poder vivir en confort y llenar las expectativas de vida. Entonces, César. Hey, interrúmpame cuando quieras, sí, ¿verdad? Porque yo no vengo a dar una charla. Yo vengo a intercambiar opiniones. Perdona que vamos a hacer al revés. Pregunta y yo contesto, porque de otro modo yo voy a quedar dando una conferencia y yo no soy conferencista. Así que vamos a comenzar por ahí. Buenos días, Álvaro. Buenos días, don Gabriel. Que un placer saludarlo siempre. Encantadísimo. Fíjate, Álvaro, que estamos siempre conversando y fijando conceptos, ¿no? Hemos escuchado el concepto de gobernabilidad. Entonces la gente, bueno, ¿y qué es eso? Eso es cuando las decisiones del Estado la gente le hace caso. Así, nosotros asumimos que la decisión de los que nos gobiernan es legítima y eso se llama gobernabilidad. Pero se ha sumado a esos conceptos la llamada gobernanza. ¿Qué es esto de la llamada gobernanza? Bueno, es la participación de los sectores de sociedad civil en la toma de decisiones de la cuestión del Estado. Y precisamente el concepto de gobernanza tiene sentido cuando el CONEP comparte, presenta con el gobierno ideas para el desarrollo económico. Eso es gobernanza, eso es lo que se quiere en un país. Eso es lo que le genera a un país madurez, desarrollo, que los que ostentan el poder compartan el timón en el manejo del Estado con los actores estratégicos, con los motores de desarrollo en el país. Eso es la gobernanza y eso es lo que el CONEP ha mostrado con esta iniciativa. Poder presentar una idea. ¿Qué se fija con esto? Bueno, hay una organización, hay un grupo empresarial que está organizado a nivel interno, que tiene, como dice don Gabriel, los canales de comunicación para poder ir sumando dentro de ese sector al mayor grupo para presentarle una oferta al país. Bueno, lo hemos conversado aquí, Álvaro. Esperamos que los otros sectores, el sector de los trabajadores, el sector, bueno, presenten también una visión del país y entre todos hay que alar esta carreta porque no se trata de quedarnos aquí ahora con debates ideológicos, con debates etéreos, con cosas que de verdad que no pueden servir para la teoría y para el debate, pero iniciativas concretas. Llegó el momento de las iniciativas concretas. Entonces, muy bien, fabuloso. ¿Cómo se va a implementar?
¿Cómo se va a financiar? Bueno, esa es la otra parte del tema, por eso que apenas se acaba de montar la mesa y ahora tenemos que buscar las fuentes de financiamiento. Miramos para el sector minero, miramos para el sector portuario, miramos para los préstamos internacionales, miramos para la inversión externa, miramos para acotar el costo del sector público, es decir, servidores públicos. Está muy montado, está muy aumentada esta burocracia estatal, el asunto de los ingresos tributarios. Bueno, es parte dentro del esquema la participación del CONEP organizada. De eso se trata todo esto. Al final no vamos a saber con cuántas iniciativas vamos a poder implementar a corto. Seguro que don Gabriel nos va a ayudar. ¿Qué cosas pueden ser inmediatas, de implementación inmediata? ¿Qué cosas debe demorar un poquito? ¿Y qué cosas son a largo plazo? Bueno, eso es parte de lo que es esta iniciativa y esta conversación de la llamada gobernanza, de la participación de la sociedad civil organizada y propositiva, no gente desde la sociedad civil que solo está poniéndole granadas al Estado, a la República y a la nación. Sí, no, importante también, César y Gaby, atraer la inversión privada extranjera. Pero para eso necesitamos reglas del juego claras. Necesitamos reglas un poco flexibles que sean atractivas para que la gente venga a Panamá. Y no esas granadas a las que tú te estás refiriendo, que las vemos a diario en una Asamblea Nacional de Diputados, que pareciera más de otro país que de Panamá, que es el país donde muchos de esos diputados, donde esos diputados fueron electos y para el que ellos tienen que trabajar. Así que yo estoy de acuerdo contigo, César, y la seguridad jurídica es vital y es importante también que la gente que viene a invertir a Panamá sepa que aquí se respetan las reglas del juego y que no te las van a cambiar en el quinto episodio de un partido de 9. Así que, don Gaby. Fíjate, yo voy a aprovechar lo que ustedes dos han hablado para darle respuesta a ambos dos juntos a la vez. Voy a hablarte de la gobernanza. Sí, fíjate tú la diferencia. Por lo menos con este problema, este gobierno abrió la puerta a escucharnos las recomendaciones que podíamos dar y ellos decidieron cuál sí y cuál no, porque esa es su función, para eso fueron elegidos. El gobierno anterior nos pasamos 5 años que nunca pudimos tener acceso al gobierno anterior para poder ver. Y este gobierno cogió el gobierno ya con una empicada, porque ya veníamos en picada, y encima le echamos a ese Titanic que ya se estaba hundiendo. En vez de partirse por la mitad como sale en la película, lo hicimos fue explotarlo para que se hundiera más rápido y se desbaratara. ¿Por qué? Porque le cayó la pandemia. Y la pandemia significó hundirle más rápido y no pudimos levantar la proa, como que dice, vamos a nivelarlo, achicarle el agua. Así que gracias a la gobernanza que tú estás planteando, César, es que logramos ese objetivo. Con este gobierno sí hemos tenido varias cantidades, decenas de reuniones para buscar la mejor y por lo menos nos han escuchado. No quiere decir que lo que tú recomiendes yo lo tengo que hacer, pero por lo menos estoy viendo otro punto de vista que es necesario para esto. Con relación a lo que tú estás planteando, sí, definitivamente la parte política no ha actuado como por lo cual toda la ciudadanía votó por ellos. Tienen una fe en ciertas cosas y no están actuando en esa forma. Entonces tú estás viendo que lo que estamos tratando de achicar el agua del barco y navegar en la misma dirección, tenemos otro que le están con una bomba metiéndole agua para evitar eso. Fíjense, cuando la invasión, Panamá quedó destruida económicamente, pero nos pudimos reactivar, pero el mundo estaba trabajando diferente. Ahora este es mundial, todos los países estamos iguales.
¿O ustedes creen que la gente en Costa Rica no está buscando que inversiones extranjeras lleguen? ¿Tú crees que la gente de Europa no está tratando de ver cómo logra que España levantar? Porque esto ha sido un problema global. Este problema ya estamos compitiendo con todos los demás seres. Entonces nosotros somos los primeros que nos pegamos un tiro en la pierna para decir después, trata de correr ahora. Y yo creo que esa es la parte política que debiéramos ser más objetivos. Y déjame decirte, como con él nos hemos reunido con la Junta Directiva de la Asamblea, con la bancada, con diputados, pero tenemos un problema ahí que nos pasamos toda la semana viendo proyectos de ley que tenemos que salir corriendo, oye, esto no puede ser así, y demostrarle, porque, oye, hay una creatividad para echarle agua al barco increíble. Entonces, estas son las cosas que nos están perjudicando, pero lo queremos plantear y vamos a tener una reunión. Y yo no sé si vamos a tener que ir a Asamblea y reunirnos con todos y darle las estadísticas para que vean otro punto de vista. El problema es que cuando yo he visto en el hipódromo que hay caballos que tienen que correr con antiojera porque se asustan si ven un caballo al lado corriendo. Entonces, hay que quitarle la antiojera a la gente que está corriendo con antiojera con la finalidad de que vean los 180 grados, que es lo que Dios te permitió, porque Dios fue genial cuando hizo el ser humano, nos dio dos ojos. ¿Por qué no nos puso uno aquí y uno atrás? Para que ver, porque para atrás no hay que ver nada, veamos para adelante. Ese fue el mensaje que Dios nos dio y tenemos que entenderlo, porque si no, no hubiera puesto dos ojos, pues uno miraba para atrás y otro miraba para adelante, para ver quién venía atrás. No, para atrás te conviertes en sal. Bueno, pues así mismo estamos salados tratando de estar sacando cosas para atrás. ¿Qué va a pasar el 1 de julio, Gaby? El 1 de julio hay temores de que con el vencimiento de la moratoria puedan suceder situaciones en este país. ¿Qué han hablado ustedes de eso? Bien, yo te voy a decir lo que pasa. Fíjate, tú no puedes ir acumulando deuda. Esto lo estamos viendo si el Estado acumula deuda. Tiene que buscar refinanciamiento. Entonces, eso mismo pasa con la economía de la gente. Si mira, primero voy a hacerte lo siguiente. La intención tenía un objetivo, pero estas moratorias no pueden ser vitalicias. Tú tienes que tener un hasta cuánto. Ok. 2, hubo mucho, el juegavivo del panameño es horroroso. Los empleados públicos estuvieron cobrando todo el periodo del año que acaba de pasar. Y ellos acogieron a una moratoria, no pagaban intereses, no querían pagar casa, no querían. Entonces, ¿por qué razón lo hicieron? Eso se llama juega vivo. Ellos no debieron haber estado en esa lista. Y fueron a hacer arreglo de pago cuando la compañía eléctrica, te voy a hablar de la compañía eléctrica, la distribuidora, hicieron arreglos de pago. Hey, el 70% no lo cumplió, no lo cumple. Después que hicieron arreglo de pago. ¿Por qué? Porque la moratoria, esa expectativa, tú lo que estás haciendo es aumentando tu nivel de pobreza. La moratoria era un periodo para que la gente se preocupara cómo lograr. Y hay personas que excepcionan, que hay que entonces ver la solución de esas personas. Pero si tú tienes una tarjeta de crédito que te da $10,000 de crédito y seguiste copándola y después ahora no la quieres pagar, debe los $10,000 más los intereses de todo este tiempo tiene acumulado. Entonces la moratoria es, ve a tu banco, negocia cómo vas a pagar, nadie te puede quitar más de lo que no puedes, y entonces tú dices, yo puedo pagar tanto y te va a costar más porque va a ser a más largo plazo, vas a pagar más intereses, pero lamentablemente te acogiste cuando no debías haber tenido. Yo tengo empleados míos que los otros días, hace como un mes, me llegaron y me dijeron que se les prestaron la plata porque tenían que hacer arreglo de pago con la compañía eléctrica. ¿Y tú por qué tienes que hacer arreglo de pago con la compañía eléctrica? Me dice, es que yo me acogí a la moratoria de no pago de la energía y ahora tengo que hacer el arreglo y necesito plata para poder pagar el 33%, el 30%, no sé cuánto le están pidiendo para poder hacer el arreglo de pago. Yo, por si tú no has dejado de cobrar todo el año, yo me he preocupado que tú cobras todo el año. O sea, bueno, pues a mí me dijeron que como no había que pagar, no pagué y me gasté esa plata. Esa irresponsabilidad que por un lado, ignorancia, porque me dijeron, y cuando las personas trabajan así, sin verificar la ley, sin verificar las cosas, pues para mí no me gusta leer, pues. Aquí hablamos, esto es
boca, oreja, oído. Y aquí es el bochinche, es lo que más vuela aquí. Entonces, por esa razón, tenemos la moratoria, hay que terminarla y que vayan a hacer sus arreglos de pago. César. Sí, pienso que faltó un poquito más de información. Creo que hay de todo, ¿no? La cultura del panameño busca la flexibilidad, busca los espacios. Pienso que faltó más información sobre el significado de esto, de esta moratoria. No era una eliminación de deuda ni de intereses. Eso continuaba. Sí, se conversó, pero había que conversar mucho más porque esto los resultados van a llegar en junio. Ahí van a estar las cuentas duras y puras. Lo otro es que toda esta parte económica, de estrategias económicas, iniciativas económicas, necesita un soporte político. Y lo que estamos conversando, si vamos a la asamblea y nos encontramos una vocería de gente que está legislando para su circuito o para su grupo clientelista de votos para el 24, no vamos a salir del atolladero porque el discurso es único. Hay diputados que están y siguen legislando para ellos, para su circuito, para reelegirse y pierden el contexto de la situación nacional en su conjunto, de la estrategia nacional, de las cosas que le favorecen al país. ¿Cómo remediar esto, Álvaro? Bueno, lo hemos conversado aquí, tiene que llegar una regenería y no nos vamos a votar para decirlo. O sea, necesitamos diputados con visión nacional, estratégica. Pero César, ellos son diputados de la nación, ellos no son diputados del circuito. Teoría, ellos salieron elegidos del circuito, pero Gaby, eso no, es que ellos son nacionales. La ley es para todo el país, no es para el circuito de Bellavista. Gaby, pero en teoría, en teoría sí, pero en la práctica ellos están atendiendo a la realidad de su circuito. Eso es lo que es la política interna. Fíjate los proyectos de ley. Fíjate, aquí están, ¿hacia dónde van? Mañana pasado, mira, yo fui el promotor. Mira, a mí me encanta cuando los veo en la fotografía, cuando sale ya la ley en la asamblea, todos se quieren tomar una fotografía, ¿no? ¿Eso qué es? Eso es pura marketing político. Eso es puro marketing político. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo remediamos eso verdaderamente? Bueno, vamos a ver cómo entramos ahí. Pero, y es lo que quería conversar contigo, Gaby. El sector empresarial, desde una óptica política conservadora, no quiere una profundidad de reforma, quiere cosas concretas, porque dice, bueno, eso puede impactar la economía, pero mira lo que tenemos, y desde dentro ellos no se van a autorregular, Gaby. No lo van a hacer. No, y te agrego un comentario para darle la palabra a Gaby ya en los minutos finales. Mira, todos aquellos que se están dejando llenar la cabeza de mentiras, de que los bancos son feos, son no sé qué, son Satanás, la deuda que tienen la tienen que pagar. Déjense de estar creyendo, todo aquel que tiene una deuda con un banco la tiene que pagar. Todo aquel que tiene una deuda con las empresas eléctricas la tiene que pagar. Esa deuda está allí. Con las empresas telefónicas, con el agua, la tienen que pagar. Eso no se lo va a borrar nadie. Lo que está pasando es que se le está acumulando una deuda. Y si antes eran $100, hoy pueden ser 500 o pueden ser 1,000 o pueden ser 2,000. Entonces, la gente tiene que entrar en razón y déjese de estar escuchando palabrería de gente que no le va a pagar la cuenta. La cuenta la tiene que pagar usted y es el que va a tener que enfrentarse a ese banco, a esa empresa eléctrica, a esa empresa de Lidán o a la empresa telefónica al momento en que lo llamen, venga acá, usted debe tanto y ahora con intereses. Así que entren en razón. Adelante, Gaby. No se te olvide, a los que están alquilando casas, esa casa tienen que pagarla también. Eso es una propiedad de alguien que hizo una inversión con la finalidad de alquilarla. No se puede eliminar tampoco. Todo eso es lo que tenemos que ver. Pero ¿tú sabes cuál es el problema, Álvaro? Que somos miopes. Y César, sí, tú dices, ellos no se van a poner cuchillo para cortarse el cuello. Clarito estamos en eso. Pero el problema que tenemos es que, mira, yo quizás porque tengo un poquito más de años que todos ustedes,
juntos a la vez. Yo recuerdo, los diputados eran provinciales. Entonces, la representatividad no se daba. Cuando vino el sistema del circuito electoral, era con la finalidad de que los líderes natos de los circuitos salieran en base a eso. Y también los representantes del corregimiento, y eso es lo que se buscaba, para que todo el mundo tuviera un punto de vocería. Lamentablemente, como la vocería, si nosotros llegásemos a decir, aquel diputado que quiera correr para una reelección y no sea en su circuito, sino que sea en su provincia, 2 clasificaciones, tengamos diputados provinciales, diputados, y que ya pasaste por el circuito, tienes que correr para la provincial. Entonces, tú te vas a dar cuenta, y eso se veía en los diputados antes. ¿Dónde peleaban los diputados antes? En la comisión de presupuesto. Yo quería, Los Santos quería la carretera de Divisa a Los Santos del concreto. No, usted no recuerda esa historia, pero yo sí viví esa historia. Entonces, esas son las cosas que los diputados peleaban en las partidas de presupuestal de los ministerios, es donde se pelea lo que tú quieres de inversión, no después en partidas extraordinarias, por otro lado, ni con ninguna figurita. Eso es lo que debemos tratar de ver, cómo retomamos lo bueno de una época con lo bueno de esta época y hacerlo perfecto para la próxima época, porque ahí es donde tenemos el problema. Y dame hacer rápidamente, esto se buscó, se vieron 11 parámetros en 4 dimensiones. ¿En qué plazo se podía hacer? Ahí tenemos de corto, mediano y largo plazo. Las alternativas que se la propuesta están clasificadas así, inmediato, en todo. El alcance intersectorial, que coge, porque varios sectores se ven linealmente, transversalmente en la misma afectación. Los recursos que se requieren para eso y el impacto socioeconómico del mismo. ¿Cuál es la primera función? El primer objetivo, buscar generar empleo. Si nosotros generamos empleo, le pega a 4 puntos diferentes. Le pega a seguridad, le pega a seguridad social, le pega a transporte, le pega a mucho, pero hay que generar el empleo. ¿Cuál es el mecanismo de generación de empleo? El que sea más rápido. Hemos sacado una propuesta que implica 600, que ya el gobierno lo tenía, le hemos modificado un poquito para hacerla inmediata, y es que agarrar a 635 corregimientos, fíjate, para que tenga un efecto multiplicador local, dándole, voy a poner la cifra, $10,000 para que hagan obras de infraestructura controladas y verificadas, para que ellos puedan hacer veredas, arreglar las canchas, pintar la iglesia, la escuela, lo que sea que se necesite, pero eso va a generar empleo inmediato en esa área. Entonces, eso va a sacar, y eso está en el presupuesto del Estado, y es canalizar eso a los corregimientos. Eso es una propuesta que es inmediata. Eso con una operación rápida, en 2 meses ya está funcionando y ya tira $30 y pico millones a los corregimientos. Comienza eso a venir. O sea, la semilla tú la agarras, la sacas, la secas y la siembras. Ella brota con el tiempo y ahí se hace un árbol que da fruto posterior. Nosotros no podemos agarrar una papaya y decirle, entierra la papaya completa para que salga un palo de papaya enseguida. Entonces, esas son las cosas que tenemos que, y eso es lo que hemos tratado. Y lo más importante, y repito, cuando le llevamos esto, le pedimos al presidente que nombrara una comisión. Oye, 2 días después ya teníamos la comisión de parte del gobierno con la parte nuestra para comenzar, sentarnos a trabajar en esto. Hay que dedicarle el tiempo a esto porque es el futuro de nuestro país el que está en juego. Y si no lo queremos ver, estamos ciegos. Y esto es lo que necesitamos, Álvaro. Gabriel Díaz, gracias por darnos la oportunidad de conversar con usted en la mañana de hoy, que no sea la última. No, no es la última. Lo que pasa es que yo tengo una teoría que he tratado siempre. Yo sí creo en el repliegue.
hay que sacar nueva gente, tiene que venir y hay que tratar de los nuevos, crear nuevos líderes. Yo creo en la formación porque, hey, yo nací para semilla y ya la semilla mía terminó, ya tuve mis hijos, ya tengo mis nietos. No, yo no sé si vaya a ver mis nietos. Yo quisiera llegar a 240 años, pero yo no sé si la medicina me va a permitir y la vacuna contra los COVID y todo lo demás me dé la oportunidad. Pero aquí estaremos. Mientras Dios me dé salud, estaré pegado por este país. Yo creo en Panamá y yo tengo mi necesidad de ver un país como el fondo que tengo. Eso es lo que a mí me gusta, ver cómo lo bonito que se ve en nuestro país, con todos los detractores que puedan tener. Lo que tenemos que ver es que esos son los menos. Y yo te hago una pregunta, Álvaro. Y tú, César, más, cuando estaba en la universidad, igual me pasó a mí, pero yo quiero saber, agarraban y cerraban la universidad 30.000 estudiantes, lo cerraban 50 de una tendencia y cerraban la calle, formaban el video, quemaban las llantas, que las llantas, esa es la otra. Queremos calles buenas, queremos calles, le asfaltan la calle y después le queman las llantas que desbarata todo el asfalto y sale el hueco posterior. Señores, nosotros mismos, de verdad que a veces yo digo, no pensamos. Esa protesta y los 29.990 estudiantes de la universidad cerraron la universidad por una semana y nos quedamos tranquilos. La pregunta es, ¿tú crees que eso debe darse todavía hoy día con los problemas y lo avanzado que está de la sociedad y a través de estos aparatitos? Así es. Con las redes. Ese repliegue no puede ser absoluto, don Gaby. Usted tiene que mantenerse en el debate. Yo no he dicho eso. Nunca voy a replegarme. Eso. No lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Usted es valioso para la patria. Gracias, don Gaby. Vamos al cambio comercial y regresamos. Un abrazo. Regresamos. Yo pensé que me estaba despidiendo. La pausa en este momento aquí con ustedes, estimados amigos de redes sociales. Ya acabamos de terminar una interesante plática con el señor Gaby Díez, dirigente empresarial, sobre estas importantes reuniones que se están dando en búsqueda de la reactivación económica del país entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y el sector privado. Esto es importante. Hay que buscar los mecanismos entre todos para lograr esa dinamización de nuestra economía, poner dinero en la calle, poner circulante y como planteaba el señor Gaby, sembrar la semilla de tal forma que se pueda cosechar rápido. No vamos a sembrar aguacate, ni vamos a sembrar guanábana. Hay que sembrar tomate, que realmente se puede cosechar rápido, pepino, que se puede cosechar rápido. Estimados amigos que nos están sintonizando en estos precisos momentos aquí en Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos en redes sociales mientras cumplimos con el cambio comercial. Aquí estamos llenando un documento. Vamos a ver. Bien. Sí, y les decía, revise allá contra. Ok. Entonces es importante que, la meta ahí adentro. Es importante que sepan en este momento, como les decía, tengan confianza. Ayer yo desde el área del Rommel Fernández les contaba mi experiencia en el autorrápido y lo hago con el propósito de contagiar a la gente porque se habló mucho en contra de las vacunas. Todavía hay gente dándole palo a las vacunas. Señores, yo no le voy a decir a usted que se vacune, jamás lo haría, pero yo sí le puedo decir a usted cómo me fue a mí con la vacuna. Yo siento que la vacuna, en todos los sentidos, son buenas. Han salvado millones de vidas históricamente. Esta es la única vacuna que
se ha creado y se ha logrado su autorización para hacer uso de ella en medio de la propia pandemia, porque las vacunas anteriores que se habían investigado, creado, inventado, como usted quiera llamarle, fueron años después de las pandemias que sufrió el mundo en diferentes momentos de la historia. Pero esta, en vivo y a todo color, en el terreno, en medio del fuego, se crearon y por eso es que se han otorgado permisos para uso urgente. Bien. Sí, como les decía, señoras y señores, seguimos adelante y mi experiencia agradable con el tema de la atención en las vacunas, no pierdan, no le teman a la vacuna. Si usted quiere vacunarse, no tenga temor, hágalo. Si no quiere vacunarse, bueno, ya esa es una decisión muy personal suya. En este momento tengo a José Diago, paisano nuestro de allá de la región de Azuero, don César, de Cobre, Panamá, porque ayer se llevó, el mundo celebraba el Día Mundial de la Tierra y los amigos de Cobre, Panamá, celebrando el Día de la Tierra, han estado haciendo una serie de actividades para impactar positivamente a la naturaleza. Bienvenido, don José Diago. Usted nos Buenos lanza. días. Buenos días, Álvaro. Buenos días, César. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Saludos de acá desde Chitré. ¿Me escucha? Alto y claro. Perfecto. Sí, bueno, varias cosas, Álvaro. Primero, para decirte que nuestras actividades de reforestación y nuestros compromisos ambientales son los 365 días del año. Tenemos los proyectos permanentes, tanto de reforestación, de conservación. Nuestro compromiso es la reforestación de más de 10,000 hectáreas por los siguientes 20, 25 años, para lo cual hemos generado una capacidad instalada a la fecha, pues la mayor del país. Tenemos un vivero en donde producimos cerca de 1 millón de plantas cada año, pero Álvaro y César, aquí hay un tema importantísimo que quisiera recalcar en este momento, escuchando también su entrevista anterior con el CONEP. Nosotros, desde el año 2015, también estamos reinventando el proyecto de reforestación y lo hemos reinventado de tal forma que queríamos tener ese contacto más directo con el productor. Originalmente, los programas de reforestación eran contratando empresas privadas para reforestar. Nosotros decidimos cambiar ese esquema y decidimos trabajar directamente con cada productor. ¿Esto qué representa, Álvaro y César? Que nosotros actualmente, anualmente, nuestro presupuesto para el financiamiento pago en el bolsillo del productor son de $3,5 millones al año. Tenemos una inversión ya de más de $15 millones. Originalmente se nos cuestionaba, bueno, no se nos cuestionaba, sino que es un reto muy grande, por ejemplo, trabajar con este productor del campo que no necesariamente tiene una cuenta de ahorros, que no necesariamente es un empresario. Y les estoy hablando de gente desde Darién hasta Chiriquí, en la montaña de Azuero, porque nuestro programa, que llevamos más de 3,200 hectáreas a la fecha, va desde Chiriquí hasta Darién. No es en el área de concesión solamente. No. Nosotros tenemos dos tipos de programas. El que es de restauración dentro del proyecto y es el de compensación fuera del proyecto. En el de compensación fuera del proyecto, que es el programa que estoy viendo actualmente, tenemos más de 3,000 hectáreas reforestadas ya. Y todo este programa que hemos reinventado para atender necesidades puntuales, por ejemplo, en el área de Azuero, bien conocen, uno de los problemas más grandes es el agua. Entonces, cuando hablamos con productores acá, muchos están interesados en conservar su fuente de agua. Entonces, hay una doble ganancia porque nosotros financiamos el programa por 5 años. O sea que al final el productor no solo siembra, sino mantiene y recibe capacitación técnica nuestra y capacitación administrativa para cuidar fuentes de agua. Por otro lado, en otras regiones del país
en donde también tenemos un proyecto muy, muy exitoso en el área cercana al proyecto Coclecito, San Juan de Turbe, estos lugares acá en las montañas de Cocle. La gente decía, acá tenemos mucha agua. Llueven 11 meses al año. Acá la necesidad no es agua. Acá necesitamos inyectar la parte económica. Entonces, hemos convertido el programa de reforestación en sistemas agroforestales, en donde sembramos no solo árboles nativos, sino rubros como el café, el achote, y de hecho, un éxito enorme, y es que cuando analizamos la realidad en el área de acá de Coclecito, hace como 3 años atrás, la gente recogía el café que podía y lo vendía a $2.50, $3 hasta $4 la lata de café. Algo muy, muy de subsistencia. Sin embargo, actualmente nosotros no solo reforestamos más de 400 hectáreas con café en esta área, sino que encima pusimos todo el equipo de procesamiento para que lo sequen, para que lo pilen, para que lo tuestan, para que lo muelen y para que lo empaquen. Esa gente que nunca pensaba en eso, hoy día se formó una cooperativa, ya el IPACOP le ha dado pues toda la asistencia y todo, ya están formalmente, este año está ocurriendo todo eso, y hoy día ya esta gente está haciendo de una actividad que no se pensaba que era económica, porque el que piensa en reforestación solo piensa en sembrar un arbolito, pero no piensa que puede ser una actividad económica, ambiental y socialmente rentable. Entonces, ese es el enfoque que nosotros como Cobre Panamá damos a este proyecto. César. Buenos días, José, un placer saludarte. Verá que maravilloso el programa, el proyecto, pero siempre me he preguntado, José, nuestra distinción, cuando uno ve los países europeos, Noruega, Finlandia, hay una clave, José, que es la educación con nuestros niños sobre el tema ambiental. O sea, se les enseña a nuestros niños desde la teoría, pero desde el lugar, se les lleva al lugar para el manejo de la basura en los ríos, el tema para sembrar, cómo impacta en la... Entonces los niños van creciendo con conciencia de lo que significa el universo del manejo ambiental, para poder que generacionalmente entonces, bueno, ese proyecto de 20-25 años vaya acompañado con la educación generacional, gente con conocimiento, con idea de lo que se trata. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué iniciativas existen sobre esa conversación y ese diálogo con nuestros niños y nuestros jóvenes con el asunto ambiental? Mire, César, justo antes de la pandemia, nosotros recibimos en nuestro vivero 6 buses de la escuela Tomás Herrera con más de 200 estudiantes desde 9 a 11 años y les enseñamos allí, convivieron un día. Eso solo por decirte un ejemplo. Nosotros en nuestro vivero hemos recibido estudiantes de muchos lugares del país en donde les vamos enseñando el tema de cómo ver una semilla, cómo cuidarla, o sea, cómo ser parte de la naturaleza, cómo quererla más. No propiamente como un programa. Minera Panamá tiene su programa de educación que se ve a través de otro departamento, formalmente ya con becas y todo esto. Sí. Pero el tema de reforestación siempre apasiona. Todo el mundo quiere estar involucrado en él, desde profesores, estudiantes. Nosotros hemos recibido estudiantes tanto del colegio, pues del Padre Segundo Familia acá donde yo soy. También tengo algunos compañeros allá que han ido, estudiantes de la universidad, la UNMA. O sea, hemos recibido estudiantes de toda índole, desde estudiantes, desde niños hasta jóvenes y adolescentes. Porque es que al final el tema apasiona, inclusive con la JMJ, ellos se hicieron varios tours allá. Y cuando se vayan no es solo para aprender, es para trabajar también. O sea, los niños empiezan a sembrar, empiezan a cuidar sus arbolitos. De hecho, ahora también nosotros como Minera Panamá vamos a donarle a la Fundación Moviendo Vidas en Panamá 20,000 plantones regalados para que este año se siembre en la ciudad de Panamá. Adicional también, antes de la pandemia,
trajimos un camión a Chitré con 10,000 plantones y lo regalamos en un centro comercial a todo el que quería sembrar. O sea que al final estamos pensando en toda la sociedad, desde los niños, jóvenes, estudiantes, universitarios y todo. Poco a poco la gente se va sumando, porque no nos habían conocido tanto, se van sumando, pero tenemos puertas abiertas para todo el que quiera participar, sumarse, aprender de todo, lo pueda hacer. Ya usted habló de café, pero ¿qué tipo de plantones están ustedes sembrando? ¿También frutas o madera? A ver. Sí, correcto, Álvaro. Cuando nosotros realizamos un proyecto de reforestación, nosotros tenemos más de 200 fincas a nivel nacional. Son más de 200 productores. Cada finca es diseñada exclusivamente de acuerdo a la necesidad de esa persona, de ese productor y la nuestra. Por ejemplo, cuando hablamos de conservación de fuentes de agua, son árboles que van de acuerdo a ese tipo de zona de vida. Por ejemplo, el espavé, el arino, los higuerones, son especies que son de conservación de fuentes de agua. Otras personas nos piden para urbanismo, por ejemplo. Ya no es ese tipo de especies. Para urbanismo, entonces, tenemos que trabajar más con roble, guayacán, que tenemos mucho de diferentes especies. Cuando hablamos, por ejemplo, en programas de café, los árboles maderables que acompañan el café usualmente son árboles que ayudan a mejorar la condición del suelo, pero también ayudan a que haya floración permanente todo el año para la polinización del café. Hay otras personas que le interesan los frutales, también sembramos frutales. O sea que no es que Minera Panamá lleva un programa y el productor lo tiene que aceptar así. Es un programa que diseñamos juntos con el productor. Incluso muchas veces el productor dice, mira, a mí me gusta esta guanábana. Le decimos, ok, entonces saque la semilla, nos la pasa a nosotros, la reproducimos en el vivero y venimos y sembramos la guanábana que a usted le gusta en su finca. Entonces, los programas son diseñados cada uno directamente con el productor. No es que nosotros imponemos, y trabajamos de todo tipo de árboles, maderables, frutales, árboles de conservación, de mejoramiento del suelo y de conservación de fuentes de agua. Pero depende del objetivo del lugar. Nosotros así mismos diseñamos el programa. Muy bien. Gracias entonces, don José Deago de Cobre Panamá, por hablarnos hoy del tema de la reforestación. Interesantísimo el trabajo que ustedes están haciendo y les expreso mi felicitación y la de César, ya que también hay cosas buenas que se están haciendo y no todo es malo y malo y malo y malo, señoras y señores. Gracias, un placer. Saludos, José, buen fin de semana. Gracias, saludos y bendiciones a ambos. Bien, sigo acá en los minutos finales del programa porque tenía un tema pendiente con César de la semana y no lo habíamos tocado, y fue precisamente el tema que se dio en Estados Unidos recientemente de la condena de un agente de la policía, aquí está, un agente de la policía por la agresión y posterior muerte de un hombre de raza negra en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto fue un hecho que le dio la vuelta al mundo, generó protestas, generó disturbios, generó hasta muertes en un momento determinado en algunos estados. Una lucha racial se dio en ese momento que llamó poderosamente la atención. Bueno, ya hay resultados de la justicia de los Estados Unidos, don César, y yo quiero, viendo el escenario que se plantea en Estados Unidos, traspolarlo a Panamá, cómo funcionan las cosas aquí. Adelante. Claro, bueno, es importante, Álvaro, abordar algunos hechos de orden internacional que nos reflejan, que nos impactan. Cómo desde la historia la población afroamericana está criticando, está siendo sometida a abusos policíacos de entidades blancas sobre precisamente esa comunidad, y las respuestas históricas de esos tribunales que no han condenado esos actos
históricamente no solo esta población los ha sufrido, sino que la respuesta judicial ha sido absoluta a todo esto. Entonces había como una especie de precedente en el que no ocurría absolutamente nada. No solamente era en el engranaje político, sino en el judicial. Entonces se iba acumulando una expectativa, un malestar, ya no solo de la comunidad afroantillana, afroamericana, sino de los latinos, de las minorías y también de sectores progresistas blancos americanos, sobre lo que iba a ocurrir con el caso de George Floyd y Derek Chauvin, el policía. Y ahí está la respuesta. La gente a la espera y ha generado un nuevo ideario en la condena de este jurado conformado por hombres y mujeres blancos y negros y negras para condenar a este acto de homicidio llamado en su derecho penal homicidio involuntario, pero que sumado los tres pueden llegar a una condena hasta 75 años de prisión para este policía que le causó la muerte a George Floyd. Toda una sociedad, Álvaro, a la expectativa de la respuesta de un jurado. Hasta el presidente Biden se pronunció, líderes se han pronunciado sobre la necesidad de ir remediando en la sanción y en el mensaje para la policía de Estados Unidos, de los diversos estados, de ir cambiando este estigma. Entonces, bueno, eso ocurrió allá. Hubo una respuesta y nosotros acá estamos esperando respuestas sobre el ataque frontal a la corrupción. En la visión de que no pueden haber panameños de un nivel o panameños de otro frente a la ley. Y estamos esperando las respuestas del judicial como sociedad. No un caso específico, llámese Arquesio, llámese Odebrecht. No. La respuesta de un aparato judicial que nosotros podamos sentir que es igualitario, que aplica la ley para todos. Pero no es así y cada vez nos vamos defraudando más. Porque, insisto, no se trata de uno u otro caso, sino es de los precedentes que se han ido acumulando, que nos dicen, hay panameños de un nivel y panameños de otro frente a la ley. Y si el pacto, si la comunidad se junta ¿para qué? Para que seamos tratados de igual forma por la ley. Y no es así, hay un malestar y eso se tiene que remediar. Por eso que esa sentencia y esa respuesta en el caso de George Floyd es importante, no solo para Estados Unidos, porque nos permite a nosotros entender las repercusiones que puede generarse desde el Poder Judicial. Fíjate, el mensaje que se pueda, el poder del mensaje que pueda resultar de una sentencia en un caso emblemático como este. Nos da esperanza si es aplicada la justicia, si es aplicada la ley en debida forma. Eso es lo que estamos esperando, Álvaro. Ahora llegará la sentencia, 70 años, 75 años. Bueno, eso es parte de un debate ya, pero fue condenado en un acto que le garantizó a él en una audiencia todos sus derechos. Fue condenado también por hombres y mujeres blancas de su raza. Entonces, eso, insisto, nos permite a nosotros mirar cómo vamos a ayudar a generar reingeniería para el Poder Judicial, porque esperamos como sociedad respuestas frontales sobre un flagelo que nos está aniquilando día a día, que es el flagelo de la corrupción. Gracias, don César. Se nos acabó el tiempo y si Dios nos da permiso, el lunes estaremos nuevamente con ustedes con más entrevistas. Hasta Feliz pronto. fin de semana, Álvaro. Igual.